Probablemente si se te habla de la Segunda Guerra Mundial, todos tenemos una noción o una idea general de lo que fue. Campos de concentración, muertes, destrucción y claro, el reconocido nombre de Adolf Hitler, líder del partido nazi. Como todo en la historia, siempre hay polos y versiones distintas. Se cuenta con infinidad de libros y películas que tratan de retratar esta historia, pero todas concluyen siendo muchas historias de la misma realidad. Si realmente tu propósito es llegar a vivir todo aquello en carne propia, sin endulzamientos de la realidad, yo te recomiendo Los hornos de Hitler. Hola, mi nombre es Mariana y a continuación te hablaré un poco del libro para que realmente tomes esa decisión de leerlo, ya que para mí fue un libro muy crudo, pero también significativo, porque hay cosas que realmente en otras películas no se mencionan en absoluto y en este caso se toman muy en cuenta. O sea, hay mucho más que siempre se repiten unas cosas y en este es totalmente diferente. Esta es una crónica documentada que cuenta la historia de Olga Lengel, escrita por ella misma, la cual relata cómo sobrevivió a los campos de concentración de Auschwitz y Birkenau. Tan cruda y desgarrante fue su vida que vio salir humo de las chimeneas donde estaban siendo quemados sus padres y sus hijos. Logra capturar la monstruosidad de lo que fue el mayor genocidio de la historia y nos ayuda a darnos cuenta de la brutalidad sistematizada que existió y que relatos que parecían ser sacados de una película de ciencia ficción nos perseguirán por siempre como humanidad. El relato de Olga comienza con una vida tranquila, en la cual se veía muy lejano y casi imposible la idea de una dominación alemana. Probablemente apaciguaban ese miedo sumergiéndose en los quehaceres del hogar, y más porque tenían una clínica. En el fondo siempre trataban de mantenerse informados de lo que iba ocurriendo con los ejércitos. La vida seguía con múltiples tareas y como menciono, tenían un sanatorio, el sanatorio del Dr. Lengel. Ahí ella relata cómo sus primeros años de guerra pasaron desapercibidos porque ellos solo escuchaban aquellos rumores que venían de los pacientes y visitantes. El peligro era inminente al ver cómo la Gestapo gobernaba todo y Alemania se iba apoderando del continente a pasos veloces. Pero de alguna manera aquellas atrocidades sonaban muy lejanas y descabelladas. Alemania había dado tanto al mundo como país que aquellos relatos parecían un invento de locos. Incluso un comandante alemán llegó a vivir con ellos. Era un hombre de estudios, no una persona loca ni nada, pero sus anécdotas sonaban demasiado atemorizantes para ser verdad. De seguro era la historia de un puñado de locos, es lo que ellos repetían. Vaya error. El plan de dominio y supremacía mundial era algo real. Todo esto era visto con incredulidad por parte de ellos, hasta que aquel coronel le mencionó a Olga haber visto el nombre de su esposo, el Dr. Lengel, en la quinta columna, que era una lista como de personas, bueno, un grupo de personas que se reunía y en esa lista aparecía pues, el nombre de personas que tenían que ser eliminadas. En ese momento cae la realidad para ellos. Lo curioso de esta historia es que varía ya que se sitúa en Hungría y por ello cambia. Por ejemplo, en otros gobiernos tuvieron este tipo de resistencia contra el gobierno alemán, pero en el caso de esta historia es totalmente diferente, ya que el mismo gobierno fue el que accedió a entregar a los judíos alemanes. Hay momentos que para mí son incluso más crudos que las mismas muertes. Por ejemplo, se explica en un caso donde mataban a personas en los ríos. Entonces, las amas del hogar, al ir a hacer su mandado, compraban pescado y cuando abrían los pescados se encontraban órganos de bebés y niños que los pescados se habían comido. O también es el caso cuando Olga llega a relatar experimentos nazis o también cuenta de los procedimientos que tenían que hacer la primera vez que llegaban mujeres. Tenían que someterlas a exámenes vaginales donde eran tocadas enfrente de muchos soldados borrachos, quienes se regocijaban. Un momento para mí bastante impactante es cuando Olga, al ver que este es su futuro, que está resignada a estar ahí, le dicen, quítate tu ropa, te vamos a dar tu ropa de cárcel.
Ella decide romper su ropa para que ningún alemán pudiera tomarla o volver a usarla. O sea, fue algo que para mí es bastante impactante. Y este libro, a pesar de su crudeza, también tiene algo bello, que es que te da ese conocimiento. Incluso Albert Einstein llegó a hablar de como darle un agradecimiento a Olga por llegar a mostrar estas cosas que antes nunca fueron mostradas. Es por ello que yo te recomiendo leer este libro, que a pesar de todo el daño y vas a llegar a llorar, yo te lo digo, también te va a hacer aprender muchas cosas y vas a tener una perspectiva completamente diferente de la humanidad después de leerlo. ¡Nos vemos!